Bien, estamos desarrollando el plan de marketing estratégico, para lo cual hemos usado la redacción de un grupo de alumnos de la Tecnicatura en Marketing, donde ellos trazan o presentan para una de las asignaturas como trabajo final un plan de marketing estratégico para una empresa de la vida real, en este caso Ayuda Salud. Ayuda Salud no es otra cosa que una empresa de servicios de emergencia médica, que en este caso tiene una trayectoria en el mercado, lanza un nuevo producto. Ese producto es, digamos, un botón o un dispositivo que se dispara en forma automática cuando la persona, la persona en este caso tiene que sí o sí activarlo al botón, pero hace una llamada en forma automática cuando la persona está en emergencia, lo cual tiene sus limitaciones que ustedes después lo podrán estudiar, pero o revisar o desarrollar, pero en definitiva el servicio es hacer una llamada a Ayuda Salud, al call center de Ayuda Salud, para derivar esa llamada y ver el estado de emergencia, y en simultáneo hace una llamada a un familiar designado por digamos en este caso por el usuario o cliente. Bien, ¿por qué buscamos este plan de marketing estratégico? Bueno, por un lado porque se trata de chicos que recién, digamos, si bien forma parte de la tecnicatura, están en un nivel similar al de ustedes, por cuanto la redacción también puede llegar, o sea, aproximarse mucho al trabajo que ustedes pueden llegar a hacer. Segundo, porque el plan de marketing estratégico que ustedes tienen en Word es un proyecto realizado y redactado por los chicos que a ustedes les puede servir de guía para ver paso a paso cada una de las etapas del plan de marketing estratégico. Bien, y además porque son tercero y último, porque cuentan con los mismos recursos que pueden llegar a tener ustedes. Desde mi punto de vista, como docente, me sirve para desarrollar aspectos teóricos, que, digamos, la diapositiva va a estar cargado de aspectos teóricos, pero que si ustedes lo van siguiendo digamos, paso a paso, cada etapa, con la redacción del plan de marketing que tienen en Word, van a ir entendiendo un poco más, o les va a ir, digamos, disipando dudas de lo que yo voy desarrollando de teoría. Entonces, comencemos recordando un poco en la siguiente diapositiva, donde hablamos de los niveles de planificación, lo que vimos en la clase 2. Si bien esta es la clase 3, repasar un poco la clase 2 nos va a ubicar en que un plan de marketing estratégico está, digamos, o forma parte o está ubicado dentro de lo que es un plan corporativo. Un plan corporativo puede ser tácito o expreso. Generalmente, como les he comentado, los planes corporativos de las empresas a nivel local son tácitos y pasan a ser expresos una vez que la empresa quiere darse a conocer en las redes sociales, y el que termina, digamos, desarrollando el plan corporativo o aspectos del plan corporativo, como ser visión, meta, objetivos. Bueno, termina siendo el chico que les arma la página web a la empresa. En definitiva, ahí es donde podemos intervenir nosotros asesorando también, ¿no? Cuando tenemos una empresa a nivel local, mirar la página web y, bueno, justamente ya que sabemos diferenciar esto, lo podemos hacer, digamos, intervenir como asistiendo, como profesionales o como idóneos en este caso, respecto de lo que es un plan corporativo. Bueno, si tenemos un plan partiendo de la base de que existe de alguna forma, tácita o expresa, un plan corporativo, el plan estratégico, de marketing estratégico que nos van a pedir, que es el plan de marketing, digamos, el que implica la propuesta de cambio, está justamente o tiene que tener relación justamente con el plan corporativo, o al menos con lo que expresa el plan corporativo. Y si no existe el plan corporativo, digamos, tiene que ver con los objetivos, metas y visión que nos expresa el dueño de la empresa en forma oral. Entonces, tengamos en cuenta que si a nosotros nos consultan para hacer un cambio o en la empresa, o por ejemplo para lanzar un nuevo producto, abordar un nuevo mercado, esto implica una propuesta de cambiar
el accionar, digamos, de la organización con, digamos, aspectos de marketing. Una mirada diferente, quieren un cambio, quieren proceder de otra forma a la que venían procediendo a lo largo de la existencia de la empresa. El plan de marketing parte de considerar la situación del entorno y propone modificar en consecuencia algunas de las famosas 4P o 4C o 4B como nosotros estuvimos viendo. Ustedes tienen que transmitir que el plan de marketing es una importante, o va a tener, por ejemplo, una importante repercusión en la organización, es decir, en la empresa. Por lo que también nosotros en ese plan de marketing vamos a involucrar a otras áreas, y esas áreas deben conocer el plan de marketing. Y en algunos casos van a tener que comprometerse a la aplicación del plan de marketing. Todo depende de la finalidad, de por qué, el objetivo por el cual nos hayan llamado para armar un plan de marketing. Por ejemplo, puede ocurrir con que se vea involucrada el área de finanzas, si el plan incluye un aumento en los precios. O, por ejemplo, en el área de producción, si se decide un cambio en el envase. Y bueno, y en un plan de marketing, si están involucradas estas áreas, y nos preguntan, bueno, en definitiva, ¿en qué consiste un plan de marketing? ¿Cuándo vamos a ver los cambios? Los cambios o los efectos de la aplicación de un plan de marketing se ven en el mediano plazo o a partir del mediano plazo. Bien, ¿y cuál es el mediano plazo? Bueno, a partir de los 3 años, ¿sí? Porque el corto plazo sería para nosotros 1 año. Cuando hablamos del corto plazo estamos hablando del plan comercial o lo que nosotros llamamos el plan de marketing operativo o comercial o mix, que está relacionado directamente con ajustes o pequeños cambios del plan de marketing mix, del plan de marketing estratégico. Principalmente se refiere a cuestiones relativas a las 4P, modificar algún aspecto de las 4P que se identificaron en el plan de marketing y que hay que cambiar y que se propusieron cambiar en el plan de marketing. Es decir, cuando se identifica que una de las 4P, de las 4C o de las 4B existe puntuales situaciones problemáticas, se obliga a modificar el rumbo de ese trazo. Por ejemplo, llevar a cabo una promoción en un supermercado o reformar una pauta publicitaria. Y bueno, y sus efectos, o sea, los efectos del plan de marketing, no influyen en otras áreas de la empresa, aunque éstas deben estar enteradas de la existencia. Es decir, si yo modifico el envase, no va a influir, digamos, en el área, a ver qué podríamos decir, en el área de recursos humanos, pero sí sabemos que va a influir en el área financiera, en el área de logística. Bien, en general, volviendo a lo que es nuestra empresa Ayuda Salud, y podrán ustedes seguirlo a través del Word, comiencen a digamos, identificar que ustedes están leyendo en el Word y me están escuchando a mí en la teoría. En el Word están leyendo la práctica de un nuevo producto que es un servicio. No confundan en la clasificación. Si tenemos que hablar de clasificarlo como bien o como servicio, se clasifica como servicio. Es el lanzamiento entonces de un nuevo servicio que, digamos, para el cual se desarrolla un plan de marketing, ¿sí? Este servicio es nuevo en la empresa, pero la empresa, tengan siempre en cuenta que ya existe en el mercado. Ahora podemos directamente comenzar a recorrer, ¿sí?, la lista y las etapas que componen el plan de marketing estratégico. Aclaro que lo que llamé etapa 7 o apéndice lo agregué como, digamos, lo agregué personalmente, no es que exista una 7ª etapa, porque vamos a usarlo de reservorio, donde vamos a colocar todas las investigaciones y, digamos, los gráficos que hemos usado para la elaboración del plan de marketing estratégico.
Bien, entonces comencemos a recorrer las etapas. Vamos a ver que tenemos un resumen ejecutivo, ¿sí?, que es la primera etapa, un análisis del mercado, donde vamos a analizarlo desde el punto de vista del análisis de mercado, desde el macroentorno y el microentorno. Tenemos una tercera etapa, análisis estratégico, y tenemos también la cuarta etapa que habla del marketing, digamos, operativo o el marketing mix. Y la quinta etapa es el análisis económico y financiero, que es el más complicado y el que lleva más tiempo y donde seguramente ustedes van a necesitar una tutoría. Por último, tenemos digamos, a las conclusiones. Bueno, comencemos un poco el recorrido. El resumen ejecutivo y diagnóstico. ¿En qué consiste el resumen ejecutivo? Bueno, en este apartado se ocupa en el plan de marketing estratégico para, digamos, el planteo general del problema y sus posibles soluciones. Tiene como objeto expresar en pocas palabras, digamos, las ideas centrales del proyecto y los argumentos que justifiquen su importancia para el desarrollo del producto y en este caso de la empresa. Es muy importante que el responsable del plan, por lo general en este caso van a ser ustedes, pueda explicar en no más de un par de páginas, que es lo que siempre recalco, que no exceda, digamos, las 15 páginas, o hablemos de que no exceda las 15 carillas, que pueda explicar su cometido y llamar o captar la atención de quienes deciden en la empresa, ¿sí? Sobre todo quienes deciden sobre la asignación de recursos para llevar adelante este plan de marketing, ya sea un integrante de la propia empresa, es decir, el dueño, si este plan de marketing se lo están presentando al dueño ustedes, y es el que decide sobre asignar los recursos, ustedes tienen que enamorar al dueño. O bien, esto puede también ser presentado a una organización que está dispuesta a financiar una empresa. Entonces, por ejemplo, un banco. Ustedes pueden presentar un plan de marketing a un banco para que ese banco financie este proyecto para una determinada empresa. Bueno, como verán, el plan de marketing no solamente se usa o se presenta a los dueños de una empresa. También se presenta a aquel que quiera financiar. En este caso también puede ser un banco o una persona interesada o otra empresa interesada en, digamos, invertir. Aunque en esta etapa, es decir, la del resumen ejecutivo, que es la primera etapa, no hace falta presentar cálculos numéricos, se debe cuantificar de alguna manera la inversión requerida y consignar los resultados estimados. Es decir, nosotros en el resumen ejecutivo vamos a tener que responder algunos interrogantes, como ser la historia de la empresa, de sus fundadores, cuál es la filosofía de la empresa. Tenemos que mostrar los primeros productos, cuáles tuvieron éxito, cuáles fracasaron, quiénes fueron los primeros consumidores, los primeros clientes, si esos clientes se mantienen, si son todavía clientes, por qué son clientes. Por ejemplo, tenemos que también mostrar qué productos tiene la empresa hoy, los nuevos productos, hacer como un comparativo entre los nuevos productos y los primeros, si existe alguna diferencia o se mantiene, digamos, las mismas características. Y por último, ¿por qué generar los cambios en los productos existentes o por qué, justificar, en el caso que se quiera desarrollar nuevos productos como ayuda a salud, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Justificarlo. Dentro del resumen ejecutivo, digamos, un subtítulo o dentro del resumen ejecutivo incluirlo, puede estar el diagnóstico. El diagnóstico es decir, el presente de la empresa. En esta sección, la del diagnóstico,
lo que se va a hacer es analizar la situación concreta en que se encuentra la empresa. Por eso el diagnóstico puede formar parte del resumen ejecutivo, ¿sí?, en la redacción, o bien estar diferenciado como diagnóstico. Cuando yo hablo de la situación presente de la empresa, la situación, hablo de la organización interna y de la empresa respecto a su entorno y al mercado. Y por qué se hace necesario modificar ciertos aspectos o ciertas variables de marketing. Es decir, lo que se justifica la realización del plan. En este caso se tiene que hacer lo posible por demostrar cómo las propuestas contenidas en este plan de marketing que ustedes van a hacer, aunque se refieran a un producto o a un servicio en particular, tendrán una repercusión notable y positiva en la totalidad de la empresa. Este análisis lo que tiene que hacer es permitir definir si el plan trabajará sobre el desarrollo de algunas características del producto, por ejemplo, sobre las necesidades del potencial consumidor o sobre un nuevo grupo de consumidores. Por ejemplo, ustedes pueden utilizar la matriz BCG o alguna de las matrices que estuvimos viendo, FODA, la matriz producto-mercado, bueno, algunas de las 10 matrices que estuvimos viendo. Ustedes saben que en realidad existen infinidad de matrices, pero dentro de las que estuvimos viendo les va a servir para exponer o para poder relevar la conformación de la cartera de productos de la empresa, ¿sí?, que eso sería bueno relevarlo a través de alguna de estas matrices, es decir, buscar la matriz indicada para hacer este relevamiento, este estudio, y así poder ubicarla dentro, digamos, de un marco competitivo de acuerdo con la participación en el mercado y a fin de definir en qué etapa del ciclo de vida del producto se encuentra. Porque, digamos, usando la matriz BCG, estoy dando un ejemplo, ¿no? Ubico los productos que ofrece la empresa, el ciclo de vida y qué estrategia de marketing puedo usar acorde al ciclo de vida en un determinado mercado. No nos olvidemos que en cada etapa del ciclo de vida los instrumentos de marketing cumplen una función determinada y que por lo general el apalancamiento se hace sobre uno o dos instrumentos en forma, digamos, preponderante. Bien, ¿qué otras cosas más tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico que forma parte del resumen ejecutivo? Por ejemplo, cuál es el mercado de referencia y cuál es la diferenciación estratégica de la empresa en ese mercado. Y acá me detengo porque, bueno, los chicos que están ya realizando el trabajo me han preguntado respecto de qué implica diferenciarse. ¿Qué es una diferenciación estratégica de la empresa? Bueno, diferenciación es cuando la empresa, en el lugar que se desarrolla, se caracteriza por aspectos que otras empresas que compiten en el mismo mercado no lo tienen. Es decir, si estamos hablando de una panadería, o en una ciudad, en un pueblo, siempre hay muchas panaderías, pero mi panadería o la panadería que le estamos haciendo al el plan de marketing estratégico, yo lo que tengo que observar es qué aspecto diferencial tiene con el resto, si es que lo tiene. Generalmente lo tengo que buscar. Y si no lo tiene, una buena propuesta es justamente como plan de, digamos, una buena propuesta para implementar en el plan de marketing es hacerla diferente al resto, diferenciarla. Por ejemplo, en la calidad, por ejemplo, en la trayectoria, un negocio de familia, confiabilidad, porque, bueno, siempre por las atenciones que tiene con los clientes, por el servicio de postventa, ¿sí?, por las instalaciones, por, si se trata de panaderías que tienen, una cadena de panaderías que tiene, digamos, presencia en el departamento Colón, en ciudades como Villa Elisa, Colón y San José,
Una diferenciación es, si se llama la panadería La Esquina, esté siempre ubicada en la esquina de cualquier cuadra, ¿no? Es, digamos, la diferencia del resto, con un determinado color, unas determinadas letras digamos, en el cartel. eh, eso hace la diferenciación también. El trato y atención al cliente también hace la diferenciación, ¿sí? La forma de vestirse de los empleados también hace la diferenciación. Bueno, son aspectos que están vinculados con el concepto de diferenciarse. Si la empresa tiene ya eso, digamos, es un valor agregado. Si no lo tiene, podría ser parte del plan estratégico. Bueno, hablando, sí, continuando desarrollando el diagnóstico, eh, tenemos que responder, por ejemplo, en el diagnóstico, cuál es la diversidad de productos que está ofreciendo el mercado actualmente, se trata de una empresa que ya tiene trayectoria en el mercado, como Ayuda a Salud, y cuáles son los posicionamientos que pueden adoptarse. Otro aspecto son los atractivos intrínsecos de los productos en el mercado, qué oportunidades tienen y amenazas del entorno, qué tipos de ventajas competitivas posee la empresa para cada producto en el mercado local. Bueno, esos son aspectos que tiene que responder el diagnóstico. Ahora bien, si pasamos a lo que es análisis de mercado, vamos a ver que una vez planteadas las generalidades del proyecto y su justificación básica en la primera etapa, esta segunda etapa, que es el análisis de mercado, va a requerir analizar el mercado teniendo en cuenta que nosotros debemos referirnos tanto al entorno que rodea a la empresa y desde ya al producto, como a los consumidores que integran el mercado, digamos, objetivo. Nosotros lo vamos a analizar, o lo podemos analizar desde dos aspectos, desde el macroentorno y el microentorno. Si lo vamos a analizar desde esos dos puntos de vista, tenemos que tener en cuenta una de las matrices que vimos en clase, la de los 7 entornos críticos. Sabemos que hay 5 que pertenecen a lo que hemos llamado el macroentorno. Por ejemplo, para analizar cada una de las áreas del macroentorno es necesario contestar preguntas, ¿sí? Que cuando nosotros realicemos el informe tienen que estar, digamos, justamente respondidas. Hablemos de la primera. Cuando hablemos del entorno económico, tenemos que hablar o responder a cuál es la tasa de crecimiento esperado del PBI o de la producción para mi rubro, cuál es el aumento previsible de precios si estamos viviendo en un periodo inflacionario, qué cambios económicos podría afectar negativamente la evolución del mercado, o sea, y de la demanda en el rubro que yo me hallo, qué medidas deberían considerar en el caso de que esos cambios se produjesen. Bueno, depende de la empresa si importa o no materias primas, pero esto también puede tener influencia y tengo que, digamos, verificarlo en el entorno económico. En caso de ser afirmativo de que dependa de las importaciones, ¿cuál es el grado? Tendría que hablar del grado de estabilidad económica y política de los países de los cuales se importa esos insumos para la fabricación de mi producto final. Y también tengo que tener en cuenta o contestar cómo reaccionar si se produce, cómo yo voy a reaccionar si se produce una ruptura repentina, como hemos tenido en casos años anteriores, del aprovisionamiento de esos insumos. Cómo me influye a mí como empresa para elaborar mi producto final. Cuáles son los cambios que podría acaecer en el país donde trabaja la empresa, cómo me incide en la actividad y cómo prepararse para, digamos, en este caso, un progreso de globalización en los mercados en caso de que yo quiera abordar nuevos mercados internacionales. En el caso de ayuda a salud, bueno, digamos, este aspecto no lo vamos a tener que responder porque se trata de un servicio restringido a un determinado segmento y a una determinada, digamos, área de una ciudad.
Cuando hablamos de entorno tecnológico, que es otro de los entornos críticos, para describir ese entorno tecnológico es fundamental hacer referencia al grado de desarrollo general alcanzado y a las perspectivas en el rubro de los productos de lo que se ocupa la empresa. Y tenemos que considerar también las posibilidades de la competencia con respecto a lo que nosotros tenemos. Es decir, nosotros tenemos que estar anticipándonos a qué desarrollo tecnológico probable podría incidir sobre los costos de producción, o qué medida, previendo qué medida debería yo adoptar si tal hecho se produjese, o qué evolución tecnológica podría afectar la demanda de los productos de la empresa. ¿Cuáles son los desarrollos tecnológicos que podría amenazar el campo de actividad de esta empresa? ¿Qué medidas permitirían minimizar los efectos de este cambio? O tendría que también el entorno tecnológico responder a cuáles son los campos en los cuales la innovación tecnológica podría afectar el mercado elegido. Después, otro entorno crítico que tengo que digamos, tener en cuenta es el sociodemográfico y cultural. Bueno, en este punto es factible formularse preguntas relativas a las problemáticas sociales y culturales, que desde ya podrían determinar cambios en las conductas del consumidor. Yo, por ejemplo, cuando hablo de entorno sociodemográfico, tengo que saber las tendencias o conocer al menos las tendencias demográficas que podrían afectar la demanda de mi producto. O el impacto previsible de estas tendencias sobre mis ventas, cuáles pueden ser los cambios socioculturales que podrían influir sobre la demanda de mi producto. También tendría que ver o responder a qué cambios de actitudes de los compradores podrían modificar la demanda global del mercado, o bien cuáles serían las consecuencias previsibles de estos cambios. Cuando yo hablo del entorno sociopolítico legal, ¿sí?, que sería, sí, el entorno político legal sería, estoy pasando ya directamente entonces a aspectos vinculados a la política, donde debe hacerse referencia a la situación legal y a las regulaciones existentes o posibles. Y ahí es donde entramos a tener en cuenta, por ejemplo, aspectos vinculados a la ley de defensa del consumidor, aspectos de calidad total y demás. Bueno, este punto, digamos, debería responder a ley o reglamentación o ustedes deberán responder en este caso a ley o reglamentaciones que deba cumplir la empresa para poder desarrollar su nuevo producto. Si no lo está cumpliendo o no está cumpliendo con ese reglamento, debería hacerse, digamos, qué pasos debería hacerse para poder ponerse al día, para cumplir la legislación. ¿Qué ley o reglamentación podría afectar los mecanismos de ventas o de distribución de comunicación que yo quiero implementar? También debería tener en cuenta qué medidas deberían adoptarse en ese caso, qué normas financieras o fiscales podría tener efectos sobre la rentabilidad. Son todos estos aspectos, ¿sí?, relacionados con el entorno político y legal. Si pasamos al entorno ecológico, hablaríamos o deberíamos redactar aspectos relacionados con variables que no tienen que ver directamente con la empresa, sino son variables del entorno y son variables independientes, pero que, dada la moda y la situación global, obliga a poner énfasis en la sustentabilidad y en la visión de futuro que tiene que reflejar la empresa, ya sea a sus clientes o a sus, digamos, proveedores respecto a la problemática ambiental.
Y en ese punto nosotros tenemos que preocuparnos por los procedimientos utilizados por los proveedores, si constituyen o no una amenaza para el entorno, las medidas que pueden adoptarse si los proveedores deben modificar sus procesos de fabricación, los procesos, las materias primas o envases que constituyen una amenaza para la salud o para el entorno, el cómo afrontar los cambios necesarios. Tenemos que también plantear en ese aspecto la industria, si podría llegar a estar en la mira de los movimientos ecológicos. Y bueno, y en caso de que todo esto sea afirmativo, ¿qué se podría hacer para justamente enfrentar el problema? Después, siguiendo con los entornos críticos, ya pasamos al microentorno. Dentro del microentorno tenemos proveedores y competidores. Bueno, en este aspecto el análisis de las fuerzas competitivas no solo deben tenerse en cuenta los competidores directos, sino también los productos sustitutos y los proveedores. Esto forma parte, digamos, de las 5 fuerzas de Porter, que lo vamos a ver más adelante como matriz. Pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de competidores y proveedores, tenemos que tener en cuenta este marco porque es necesario conocer el grado de concentración del sector. Por ejemplo, los proveedores y los distribuidores, ya tanto uno como otro, pueden avanzar sobre las actividades de la empresa. Y nosotros tenemos que conocerlos porque para nosotros pueden representar una ventaja. Bien, podemos ahora directamente, ¿sí?, hablar de las estructuras competitivas, teniendo en cuenta, digamos, en este caso, el análisis de los competidores, ¿no? Fundamentalmente los competidores directos, es decir, aquellos que producen bienes similares y a nosotros, y es muy útil recurrir, por ejemplo, en este caso, a la inteligencia comercial con el fin de obtener información que permita establecer dónde puede encontrarse la organización, los puntos de ventas más competitivos y demás. Bien, tenemos que los factores que influyen en la decisión de compra.